La trágica lección del orgullo. ¿Estás realmente listo para el juicio? El orgullo, esa sensación de superioridad y autosuficiencia, ha sido una de las caídas más trágicas del ser humano a lo largo de la historia. Desde los relatos bíblicos hasta las experiencias cotidianas, el orgullo ha sido responsable de innumerables desdichas. En la narrativa de muchos grandes líderes y pensadores, encontramos que el orgullo, aunque disfrazado de buenas obras y de virtudes, siempre termina siendo el catalizador de su caída. El juicio final, que en muchas religiones y tradiciones se presenta como el momento de la revelación de la verdadera naturaleza del ser humano, es el escenario donde las máscaras caen y el verdadero valor de nuestras acciones se desvela ante el juicio de Dios. Pero, ¿estamos realmente preparados para este juicio? ¿Nos hemos examinado suficientemente para asegurarnos de que nuestras acciones y nuestras intenciones son puras? La historia del obispo que ilustra este tema es profundamente significativa. A lo largo de su vida, este hombre realizó muchas obras de caridad, construyó iglesias, ayudó a los necesitados y se presentó como un modelo de virtud ante su comunidad. Sin embargo, a medida que se fue ganando reconocimiento, su corazón se desvió. Comenzó a buscar la admiración, el aplauso y la alabanza de los demás. Sus buenas obras, que originalmente nacieron del deseo de servir a Dios, comenzaron a ser realizadas con el fin de glorificar su propio nombre. Esta es una de las lecciones más peligrosas de la vida, cuando nuestras buenas acciones dejan de ser para el prójimo y se convierten en una herramienta para alimentar nuestra vanidad. Perdemos el verdadero propósito de la vida cristiana y el sentido de nuestras obras. En la narrativa del obispo, vemos cómo la vanidad y el deseo de reconocimiento lo cegaron a la verdad fundamental de la existencia humana. Nuestras acciones no son para glorificar nuestro propio nombre, sino para reflejar la gloria de Dios. Este es el principio central de la enseñanza cristiana, un recordatorio de que nuestras vidas no son nuestras. Somos instrumentos en las manos de un ser divino que nos ha creado con un propósito superior, vivir para los demás y para su gloria, no para nuestra propia exaltación. El orgullo como obstáculo para la sinceridad. La reflexión sobre las intenciones es un ejercicio crucial en nuestra vida espiritual y moral. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién estamos realmente trabajando? Cuando somos sinceros con nosotros mismos, podemos reconocer que muchas de nuestras buenas acciones están, en el fondo, teñidas de egoísmo. A veces, lo que parece ser una acción desinteresada es, en realidad, una búsqueda de validación personal. A través de nuestros actos de bondad, buscamos que los demás nos aprueben, nos vean como buenos o virtuosos, o que nos den algún tipo de reconocimiento. Sin embargo, si estas son nuestras verdaderas motivaciones, entonces, aunque las acciones en sí mismas puedan ser buenas, carecen de valor eterno. Este es el gran peligro del orgullo, su capacidad para oscurecer nuestras intenciones más profundas. El orgullo se disfraza de humildad y la vanidad se esconde tras una fachada de virtudes. Es difícil discernir la verdadera motivación detrás de nuestras acciones, especialmente cuando estas acciones nos dan reconocimiento o admiración. El juicio, sin embargo, no se deja engañar por nuestras apariencias. Ante Dios, todo queda expuesto. Las obras que realizamos, las que hacemos en público y las que realizamos en secreto, son evaluadas no solo por lo que son, sino por la sinceridad con que las realizamos. El juicio no solo evalúa las obras, sino el corazón de quien las hace. El orgullo y el juicio final, la desilusión ante la verdad. En muchas tradiciones religiosas, el juicio final es el momento en que todos seremos evaluados por nuestras acciones, nuestras intenciones y la verdadera naturaleza de nuestra relación con lo divino. Este juicio no será uno de simple evaluación de obras, sino un examen de los corazones. En el Evangelio según San Mateo, Cristo habla de la importancia de la humildad, advirtiendo que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Esta enseñanza refleja la verdad central de que el orgullo puede hacer que nuestras buenas obras pierdan su verdadero propósito.
mientras que la humildad transforma incluso las acciones más pequeñas en actos de inmenso valor ante los ojos de Dios. La historia del obispo nos recuerda que el juicio final no es solo sobre lo que hicimos, sino sobre cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. ¿Fueron nuestras acciones un reflejo del amor de Dios hacia los demás, o simplemente un reflejo de nuestro deseo de ser admirados? El juicio revela nuestras intenciones más ocultas, y es ahí donde el orgullo tiene el mayor impacto. Porque, al final, el orgullo nos aleja de Dios. Nos lleva a pensar que nuestras obras son suficientes por sí mismas, sin reconocer que son el resultado de la gracia divina. Cuando el obispo se enfrenta al juicio final, se da cuenta de que, a pesar de haber sido un hombre de virtudes exteriores, su corazón estaba lejos de Dios. Sus obras, que parecían ser tan buenas a los ojos de los hombres, no fueron suficientes para justificarlo ante el juicio divino. La soberbia de su corazón lo alejó de la verdadera humildad, y la vanidad que lo acompañó a lo largo de su vida le costó su salvación. La humildad, la clave para el juicio eterno. El mensaje que esta historia nos deja es claro: el orgullo, aunque a veces se disfraza de virtud, no tiene cabida en el reino de Dios. En el juicio final, lo que realmente cuenta no son solo las obras externas, sino el corazón con el que las realizamos. Es por eso que la humildad es la clave para estar verdaderamente preparados para el juicio. Solo a través de la humildad podemos purificar nuestras intenciones y asegurarnos de que nuestras acciones sean un reflejo genuino del amor de Dios y no un medio para alimentar nuestro ego. La humildad no es solo una virtud que debemos cultivar en nuestra vida diaria, sino una actitud constante ante la vida, especialmente cuando nos enfrentamos a los desafíos y las adversidades. El verdadero siervo de Dios no busca reconocimiento ni honra para sí mismo, sino que actúa con el único propósito de servir a los demás y de glorificar a Dios. Esta humildad es la que nos prepara para el juicio final, cuando nuestras intenciones, y no solo nuestras acciones, serán reveladas. Conclusión: preparándose para el juicio final. El juicio final no es algo que debamos temer, sino un momento de revelación que nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas. Nos invita a preguntarnos: ¿qué hemos hecho con nuestras vidas? ¿Hemos servido verdaderamente a los demás, o nuestras acciones han estado motivadas por el deseo de gloria propia? ¿Estamos realmente listos para enfrentarnos a un juicio en el que no solo nuestras obras, sino también nuestras intenciones, serán evaluadas? La lección trágica del orgullo es que, por más que nos esforcemos por hacer el bien, si nuestras acciones no están motivadas por la humildad y el amor verdadero, carecen de valor eterno. El juicio no es solo sobre lo que hicimos, sino sobre por qué lo hicimos y con qué corazón lo hicimos. Por lo tanto, la verdadera preparación para el juicio final comienza en el corazón, con un examen de nuestras intenciones y un compromiso con la humildad. Porque solo a través de la humildad podemos ser verdaderos reflejos del amor de Dios en el mundo y, al final, ser dignos del juicio divino. El camino del servidor humilde. La humildad es una virtud fundamental en la vida cristiana, y la Biblia, a lo largo de sus páginas, nos da innumerables ejemplos de cómo esta cualidad es esencial para alcanzar la grandeza en el reino de los cielos. Sin lugar a dudas, el más grande ejemplo de humildad que encontramos en las Escrituras es el propio Jesucristo, quien, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. En su vida y enseñanzas, Jesús nos mostró que la verdadera grandeza no consiste en ser admirado o reconocido por los demás, sino en servir a los demás con un corazón puro, dispuesto y lleno de amor. En este contexto, la figura del obispo que encontramos en esta reflexión nos ofrece una enseñanza profunda sobre la humildad y las motivaciones del corazón humano. La historia de este obispo, que al principio parece tener una vida de logros espirituales y éxitos en su ministerio, nos ayuda a comprender que no basta con hacer el bien en apariencia. Lo que realmente importa ante Dios es el deseo sincero de servir y amar sin esperar reconocimiento ni recompensa. La historia del obispo nos desafía a cuestionar nuestras propias motivaciones. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o la gloria humana? La humildad en la vida de Jesús. Antes de adentrarnos en la reflexión sobre el obispo, es importante entender el modelo perfecto de humildad que nos dejó Jesucristo.
En el Evangelio de Mateo, Jesús dice, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas». Mateo 11, 28-29. Aquí, Jesús se presenta como el ejemplo supremo de humildad y mansedumbre. A pesar de ser el Rey del universo, no buscó la grandeza terrenal. En cambio, eligió vivir entre los más humildes y servir a los demás sin esperar reconocimiento alguno. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de servir. Su vida entera fue un acto de servicio, sanó a los enfermos, levantó a los caídos, alimentó a los hambrientos, perdonó a los pecadores, y, finalmente, dio su vida por nosotros en la cruz. En la última cena, Jesús se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los sirvientes más humildes. Al hacerlo, nos enseñó que el camino hacia la verdadera grandeza pasa por la humillación y el servicio desinteresado a los demás. La humildad de Jesús es la clave para entender el llamado que nos hace el Evangelio. Él nos invita a seguir su ejemplo, a aprender de su corazón humilde y a vivir nuestra vida en servicio a los demás. No se trata de buscar reconocimiento o elogios, sino de vivir con un corazón puro y dispuesto a servir, como lo hizo Él. A través de su vida, Jesús nos mostró que el verdadero poder no está en la autoridad o el dominio, sino en la capacidad de amar y servir. El obispo y su búsqueda de reconocimiento. En la historia del obispo, vemos a un hombre que, aunque parece tener una vida ejemplar, está motivado por un deseo profundo de ser reconocido como un líder espiritual. Su gran logro en la vida es ser visto como una figura de autoridad y respeto en la iglesia, pero su motivación interior es la de recibir la admiración de los demás. El deseo de ser un líder destacado lo lleva a una desconexión con el verdadero propósito del servicio cristiano, el amor a Dios y al prójimo. El obispo en su búsqueda de reconocimiento empieza a perder de vista lo que realmente importa. Como muchos de nosotros, se siente tentado por las recompensas terrenales, por el aplauso y la admiración de los demás. Sin embargo, Jesús nos enseña que el verdadero reconocimiento no proviene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, escribe, «Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe». 1 Corintios 13:1. Esta enseñanza nos recuerda que los logros externos, por impresionantes que sean, no tienen valor si no están motivados por un amor genuino hacia Dios y hacia los demás. La historia del obispo nos invita a examinar nuestras propias vidas. ¿Por qué servimos? ¿Lo hacemos porque realmente amamos a Dios y a los demás, o porque queremos que nos vean y nos admiren? Esta es una pregunta importante que debemos hacernos, porque las motivaciones del corazón son las que realmente definen nuestra vida cristiana. El reconocimiento humano es efímero, y tarde o temprano se desvanece. La verdadera recompensa, aquella que tiene valor eterno, solo se encuentra en servir a Dios con humildad y amor, sin esperar nada a cambio. La lección de la humildad, un corazón puro. El juicio que enfrenta el obispo en su historia revela que lo que realmente importa ante Dios no es la apariencia externa de nuestros logros, sino la disposición de nuestro corazón. Jesús nos enseñó que el reino de los cielos no pertenece a los poderosos o a los reconocidos, sino a los humildes de corazón. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo, «Bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. La humildad es la llave para entrar en el reino de Dios, y es una cualidad que debe estar presente en todas nuestras acciones y decisiones. Un corazón humilde es aquel que no busca la gloria propia, sino que se esfuerza por hacer el bien sin esperar recompensa. Como Jesús, debemos vivir para servir a los demás, amando sin reservas y ayudando a los que nos rodean sin buscar nada a cambio. La verdadera gloria no se encuentra en los elogios de este mundo, sino en la satisfacción de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. La humildad no significa debilidad ni sumisión pasiva, al contrario, es una fortaleza interna que nos permite reconocer nuestras limitaciones, depender de Dios y poner a los demás por encima de nosotros mismos.
Un corazón humilde es capaz de perdonar, de ser paciente, de servir sin quejas y de reconocer que, sin Dios, nada somos. Cuando actuamos con humildad, estamos reflejando el carácter de Cristo, quien, siendo el Hijo de Dios, eligió venir al mundo no como un rey glorioso, sino como un siervo dispuesto a entregar su vida por amor a la humanidad. La recompensa eterna, no en los elogios humanos. El Evangelio nos enseña que nuestra recompensa no está en los aplausos ni en el reconocimiento de los hombres, sino en el bien que hacemos sin buscar nada a cambio. Jesús dijo, no se ofrezcan para ser vistos por los hombres, porque de ser así, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Mateo 6:1. A lo largo de su ministerio, Jesús rechazó la tentación de buscar fama o prestigio. En lugar de buscar seguidores por sus milagros y enseñanzas, se centró en la transformación interior de las personas, en la sanación de sus corazones y en el llamado al arrepentimiento y a la fe. El obispo, al ser confrontado con su propia motivación, se da cuenta de que su deseo de ser visto y admirado lo ha alejado del verdadero propósito de su ministerio. A través de esta reflexión, entendemos que el reconocimiento humano es pasajero y efímero, mientras que la recompensa divina es eterna. Jesús nos promete que el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, Mateo 20:26, y nos asegura que el que sirve con humildad será exaltado en el reino de los cielos. El camino del servidor humilde es el camino de Jesús. Nos llama a servir con un corazón puro, sin buscar gloria ni recompensa, y a vivir con la certeza de que la verdadera grandeza no se encuentra en los elogios de este mundo, sino en el amor y servicio desinteresado hacia los demás. El ejemplo del obispo nos recuerda que, aunque nuestras acciones externas puedan parecer grandes, lo que realmente importa ante Dios es la motivación del corazón. Que podamos vivir con humildad, buscando solo agradar a Dios y servir a los demás con un corazón lleno de amor y compasión. Solo entonces podremos alcanzar la verdadera gloria que nos espera en el reino de los cielos. La vanidad y sus consecuencias han sido un tema central en la reflexión moral y religiosa a lo largo de la historia. En la vida humana, la vanidad puede ser un veneno silencioso que afecta nuestra capacidad para vivir de acuerdo con los valores profundos de humildad, generosidad y autenticidad. Esta noción se encuentra en el corazón de las enseñanzas cristianas, en las que se nos invita a actuar de forma desinteresada, sin esperar recompensas terrenales, como el aplauso o el reconocimiento. Sin embargo, la tentación de buscar la admiración ajena es constante y, cuando no se controla, puede desviar incluso los actos más nobles de su propósito original. La vanidad, un veneno silencioso. La vanidad es una forma de orgullo que se centra en la preocupación excesiva por la propia imagen, el reconocimiento y la apreciación pública. A menudo, la persona vana se siente inclinada a hacer el bien o llevar a cabo actos de caridad, pero con la expectativa de que estos sean notados por otros. El deseo de ser admirado por los demás puede transformar un acto de bondad genuina en un simple medio para la autoexaltación. Esta actitud no solo es superficial, sino que también tiene implicaciones profundas en el bienestar espiritual y moral del individuo. La vanidad actúa como un obstáculo invisible entre el ser humano y una vida auténtica y en armonía con los valores más elevados. La acción motivada por la vanidad pierde su pureza, pues no se realiza por el bien de los demás o por el amor a Dios, sino por el beneficio propio. Este tipo de comportamiento socava la verdadera esencia del amor cristiano, que es altruista y desinteresado. El obispo y la trampa de la vanidad. Un ejemplo claro de la vanidad y sus consecuencias lo encontramos en la figura del obispo que, a pesar de su aparente dedicación a la iglesia y su labor por el bienestar de la comunidad, cae en la trampa de buscar el reconocimiento público. En su afán por ser visto y admirado, su devoción y trabajo se ven empañados por el deseo de recibir la alabanza de los demás. La verdad es que, a pesar de que puede estar llevando a cabo buenas acciones, su corazón no está alineado con la humildad, sino con el ego. Este tipo de actitud no es exclusivo de figuras religiosas o públicas, sino que puede manifestarse en cualquier persona que, de alguna manera, actúe en función de la aprobación ajena.
Muchas veces, las personas buscan hacer el bien, no porque sea lo correcto, sino porque desean recibir recompensas materiales o espirituales en forma de reconocimiento social. Este comportamiento es especialmente frecuente en un mundo donde las redes sociales amplifican las oportunidades para mostrarse ante una audiencia global, convirtiéndose en una plataforma para la autoexposición y, a menudo, la vanidad. La enseñanza cristiana sobre la vanidad. Las enseñanzas cristianas nos invitan a actuar sin buscar el reconocimiento de los demás. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos enseña que la verdadera bondad se realiza en la intimidad, lejos de los ojos del público. En Mateo 6, 1, 4, Jesús dice, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Por tanto, cuando hagas limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Este pasaje subraya la importancia de la discreción y la humildad. Jesús nos exhorta a hacer el bien no para ser vistos, sino por el amor genuino hacia los demás y hacia Dios. Cuando nuestras acciones están motivadas por el deseo de ser vistos, nuestra relación con Dios se distorsiona y nuestras obras pierden el valor espiritual que podrían tener. La verdadera recompensa viene de Dios, no de los elogios o el reconocimiento humano. La vanidad como obstáculo en el crecimiento espiritual. La vanidad no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también puede bloquear nuestro crecimiento espiritual. La búsqueda constante de validación externa nos desvía de la auténtica conexión con nuestro ser interior y con Dios. El orgullo que acompaña a la vanidad crea una barrera entre el individuo y la humildad, que es fundamental para la vida cristiana. La humildad, entendida como la capacidad de reconocer nuestra fragilidad y limitaciones, es la base de una vida cristiana genuina. La humildad no implica autodepreciación o minusvalía, sino un reconocimiento de que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Sin humildad, la vanidad crece y la persona se siente autosuficiente, olvidando que es Dios quien da las fuerzas para actuar bien. Además, la vanidad puede hacer que una persona se sienta incapaz de arrepentirse o de reconocer sus errores. La preocupación por la imagen y el temor al juicio de los demás pueden impedirnos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. La verdadera conversión y el perdón solo son posibles cuando dejamos de lado el ego y aceptamos nuestra necesidad de gracia. Consecuencias morales y sociales de la vanidad. Más allá de los efectos espirituales, la vanidad tiene consecuencias morales y sociales. En la sociedad actual, donde la apariencia y la imagen personal tienen un peso significativo, la vanidad puede llevar a las personas a vivir una vida superficial, vacía de propósito y significado. La constante necesidad de ser admirado puede generar relaciones basadas en la falsedad y el interés personal, en lugar de en el amor y la autenticidad. Las personas que actúan por vanidad tienden a centrarse en los logros externos, como el estatus social, las riquezas materiales o la popularidad, en lugar de en los valores que realmente importan, como la bondad, la honestidad y la compasión. Este enfoque superficial de la vida puede llevar a la insatisfacción, ya que las recompensas materiales y sociales son efímeras y nunca pueden llenar el vacío interior que deja la falta de autenticidad. Por otro lado, la vanidad puede tener efectos negativos en las relaciones interpersonales. Las personas que buscan constantemente la aprobación de los demás pueden volverse manipuladoras, celosas o competitivas. En lugar de construir relaciones basadas en la cooperación y el apoyo mutuo, las personas vanidosas pueden verse atrapadas en una lucha constante por destacar sobre los demás. Esto puede generar conflictos, desconfianza y resentimiento, ya que las relaciones genuinas se ven reemplazadas por una necesidad constante de validación. La importancia de la humildad y la discreción. La verdadera espiritualidad y el propósito en la vida cristiana se encuentran en la humildad y la discreción. Vivir en humildad no significa renunciar a los logros o a las bendiciones,
sino reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y debe ser usado para servir a los demás. La humildad nos permite vivir en armonía con los demás, sin caer en la trampa de la comparación constante o la necesidad de ser superiores. La discreción, como virtud cristiana, nos enseña a actuar sin hacer ruido, sin buscar ser reconocidos. Esto no significa que nuestras acciones no deban ser vistas por los demás, sino que no debemos buscar ese reconocimiento con fines egoístas. En la vida cotidiana, la discreción se puede practicar al ser generosos sin hacer alarde de ello, al ayudar a los demás sin esperar que se nos dé las gracias o el reconocimiento. Conclusión: una vida auténtica y en humildad. La vanidad puede corromper incluso las acciones más nobles, transformándolas en meros medios de autopromoción. Sin embargo, el llamado de la vida cristiana es a vivir una vida auténtica, motivada por el amor y el servicio desinteresado hacia los demás. La vanidad nos aleja de este propósito y nos coloca en una búsqueda interminable de aprobación externa, cuando lo que realmente importa es la relación sincera con Dios y con los demás. Para vivir una vida plena y en paz, es necesario que nos alejemos de la vanidad y busquemos la humildad. La verdadera recompensa no está en los aplausos de la multitud, sino en la satisfacción interna de saber que nuestras acciones están alineadas con lo que Dios quiere de nosotros. Vivir con humildad y discreción es el camino hacia una vida auténtica, que no solo tiene valor en esta vida, sino que también nos acerca a la vida eterna que Dios nos ha prometido. El juicio de los corazones, una reflexión profunda sobre la humildad y la pureza interior. El juicio final, tal como se presenta en varias tradiciones religiosas, no es simplemente un acto de evaluar las obras externas de una persona, sino un escrutinio más profundo que va más allá de lo visible y tangible. Es un juicio sobre lo que está en el corazón de cada individuo. En este contexto, el relato del obispo que enfrenta el juicio final nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza del juicio divino, centrado no en las apariencias o en los logros externos, sino en la verdadera condición del alma humana. Cuando el obispo se enfrenta a la corte celestial, se encuentra ante una revelación inesperada. Sus logros y obras, aquellos que él consideraba las más significativas en su vida, son puestos a prueba no por su visibilidad o impacto en la sociedad, sino por la pureza y la motivación con que fueron realizados. A medida que la historia se despliega, el obispo descubre que lo que Dios realmente examina no es la magnitud de sus acciones, sino los motivos que lo impulsaron a realizarlas. Sus gestos de bondad, su caridad, su dedicación al servicio, aunque aparentemente meritorios, eran teñidos por su orgullo y su vanidad. Estos sentimientos, aunque no siempre visibles para los demás, eran conocidos por Dios, quien escudriña los pensamientos más profundos del corazón humano. Esta revelación pone de manifiesto una verdad esencial: el juicio de Dios no está basado en lo que los hombres ven o perciben, sino en la profundidad de los sentimientos y pensamientos que habitan en nuestro ser más íntimo. El verdadero juicio no se fundamenta en la grandeza de las acciones externas, sino en la humildad y la pureza interna de quien las realiza. Las obras que realizamos, aunque pueden ser grandes en su alcance o reconocimiento, son solo un reflejo de lo que realmente somos por dentro. La inspección divina, más allá de las apariencias. El juicio que enfrenta el obispo no es, por tanto, una simple evaluación de sus acciones, sino un escrutinio profundo de su ser interior. De hecho, el obispo se da cuenta de que las acciones que él mismo consideraba su mayor gloria no son vistas por Dios con los mismos ojos. En su corazón había razones menos nobles que las que había querido creer. La vanidad, el deseo de reconocimiento, la necesidad de aprobación externa, eran aspectos de su vida que no había podido ver claramente por sí mismo. Dios, sin embargo, conoce cada rincón del alma humana, y por ello, el juicio es verdaderamente un escrutinio del corazón, no solo de las acciones. Este concepto de un juicio que no se limita a la superficie es algo que aparece repetidamente en las Escrituras sagradas. En la Biblia, por ejemplo, se nos recuerda en el libro de Samuel que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, 1 Samuel 16:7. Este versículo refleja la idea de que lo que realmente importa a los ojos de Dios es lo que está dentro de nosotros. Mientras que las personas pueden juzgar a alguien basándose en sus logros externos, Dios conoce las motivaciones más profundas que impulsan nuestras acciones. Es en este nivel donde se lleva a cabo el verdadero juicio.
El juicio de los corazones, un juicio continuo. Lo interesante del juicio en la historia del obispo no es solo que se refiere al fin de los tiempos, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo, a lo largo de nuestras vidas, estamos siendo constantemente juzgados en términos de nuestra motivación interna. Es un juicio que no se limita al futuro, sino que nos acompaña todos los días. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que realizamos una acción, hay un juicio que se lleva a cabo en lo más profundo de nuestro ser. ¿Lo hago para agradar a Dios o para buscar mi propia gloria? ¿Estoy motivado por el amor desinteresado o por el deseo de ser reconocido? Este juicio no está limitado al momento en que nos enfrentemos a nuestro destino final. Es una reflexión constante que debe formar parte de nuestro día a día, de nuestra conciencia continua. Si bien nuestras obras pueden ser vistas por los demás, solo Dios tiene el poder de conocer las verdaderas intenciones que nos impulsan. De ahí que, como seres humanos, estemos llamados a evaluar no solo lo que hacemos, sino el porqué de lo que hacemos. Esta evaluación constante de nuestras motivaciones internas es fundamental para poder vivir una vida que sea realmente digna ante los ojos de Dios. La humildad como virtud fundamental. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer del juicio de los corazones es la importancia de la humildad. El obispo, al enfrentarse al juicio final, se ve confrontado por su propio orgullo y vanidad. A lo largo de su vida, había actuado con la intención de ser admirado y respetado por los demás. Sus obras, aunque de gran valor en la superficie, se habían visto teñidas por sus deseos egoístas de reconocimiento. El juicio final no era solo sobre sus actos externos, sino sobre la humildad o falta de ella en su corazón. La humildad, entonces, emerge como la virtud central en el juicio divino. La verdadera humildad no es simplemente una postura externa o una actuación de modestia, sino un reflejo genuino de un corazón sincero que no busca ser el centro de atención. Es el reconocimiento de que, por encima de todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios y no para nuestra propia alabanza. Esta humildad es la que permite que nuestras acciones, por más pequeñas o grandes que sean vistas como un reflejo de un corazón puro ante los ojos de Dios. La pureza interior, el corazón como el centro de todo. Más allá de las obras y las acciones, el juicio final se basa en la pureza del corazón. Como se dice en el Evangelio de Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8. La pureza de corazón es la condición esencial para ser digno del reino de Dios. Esta pureza no se refiere a la ausencia de imperfección, sino a la sinceridad y autenticidad del alma. El corazón puro es aquel que está motivado por el amor genuino y no por el egoísmo. Es un corazón que busca la bondad no para su propio beneficio, sino para el bienestar de los demás. El juicio de los corazones, entonces, nos llama a purificar nuestras intenciones y a vivir una vida de integridad. Las obras que realizamos, aunque sean grandes en el mundo material, solo adquieren valor si son realizadas con un corazón puro, desinteresado y verdaderamente dispuesto a servir a los demás y a Dios. El llamado a la reflexión diaria. A lo largo de la historia del obispo, vemos que el juicio final no es un evento aislado, sino una invitación constante a examinar nuestros corazones. Cada día, enfrentamos oportunidades para reflexionar sobre nuestras motivaciones. Es en este proceso diario de introspección donde podemos realmente entender si nuestras acciones reflejan un corazón sincero o si, por el contrario, están impulsadas por razones egoístas. Este juicio diario nos invita a hacer una evaluación profunda de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestras decisiones. Nos llama a ser honestos con nosotros mismos y a examinar si realmente estamos actuando por amor, por compasión, por servicio, o si estamos buscando la aprobación de los demás. En última instancia, el juicio de los corazones nos desafía a vivir con autenticidad, a ser fieles a nuestras convicciones más profundas y a actuar con un corazón puro, centrado en Dios. El juicio de los corazones es una invitación a vivir de acuerdo con los valores internos que nos definen como seres humanos. Es un llamado a no caer en la trampa de las apariencias y el reconocimiento externo, sino a centrarnos en la pureza de nuestras motivaciones y en la sinceridad de nuestras acciones. En última instancia, el verdadero juicio no está en la grandeza de lo que hacemos, sino en la humildad y el amor con que lo hacemos. El corazón puro, el corazón humilde, es el que Dios busca, y es ese corazón el que, en el juicio final, será hallado digno ante sus ojos. Por ello, cada día debemos evaluar nuestras motivaciones y vivir con un corazón sincero,
dispuesto a servir y amar sin esperar nada a cambio. La lección final, la humildad como camino de salvación. La historia del obispo, que se presenta como un modelo de vida cristiana, nos deja con una lección fundamental que resuena a lo largo de los siglos: la humildad no es una virtud opcional, sino esencial para nuestra salvación. En un mundo marcado por la búsqueda constante de fama, reconocimiento y éxito personal, el mensaje cristiano nos invita a hacer lo contrario, a vivir en humildad y servir a los demás sin esperar recompensas ni aplausos. A lo largo de los evangelios, Jesús mismo nos mostró con su vida que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder terrenal, sino en la capacidad de amar, servir y sacrificar por los demás. Vivimos en una sociedad donde el valor de las personas se mide, en muchos casos, por lo que logran alcanzar en términos materiales, profesionales y sociales. Las redes sociales, los medios de comunicación y las estructuras de poder han establecido un sistema que premia a aquellos que sobresalen, que se hacen notar, que logran convertirse en el centro de atención. Sin embargo, el camino cristiano es un camino totalmente diferente. No se trata de buscar la fama, ni de intentar brillar con luz propia. El verdadero cristiano, como nos enseña la historia del obispo, no busca ser el centro, sino más bien reconocer que todo lo que tiene y todo lo que hace es un don de Dios. En este contexto, la humildad emerge como una virtud central para acercarnos a la salvación. La humildad en la vida de Jesús. Desde el mismo momento en que Jesús nace, vemos una clara manifestación de humildad. En lugar de nacer en un palacio o en un entorno de lujo, Jesús elige un humilde pesebre en un establo. Su vida está marcada por la sencillez y la pobreza, sin buscar riquezas ni comodidades materiales. A lo largo de su ministerio, se apartó de los caminos de la fama y el poder. En vez de buscar seguidores que lo glorificaran, Jesús se rodeó de personas humildes, como pescadores, y le enseñó a su círculo cercano que el camino de la grandeza era el servicio. Jesús también nos da el ejemplo más contundente de humildad cuando lava los pies de sus discípulos. Este acto, realizado en la víspera de su pasión, es un gesto profundamente simbólico. El Maestro, quien es el Hijo de Dios, el Creador del universo, se coloca ante sus seguidores en una postura de servicio total. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús no solo les enseña la importancia de la humildad, sino también la importancia del servicio desinteresado. El que quiera ser grande entre ustedes, que se haga servidor de todos, nos recuerda en varias ocasiones. De esta manera, la humildad se convierte en la base del Evangelio. Jesús no solo la vivió, sino que la enseñó de forma radical. La salvación no se consigue a través de la acumulación de méritos o la búsqueda de reconocimiento, sino por medio de la disposición a humillarnos ante Dios y ante los demás, aceptando nuestras limitaciones y dependencias. La humildad como camino de salvación. La humildad es la clave que abre las puertas del reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: bienaventurados los humildes de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La humildad, entonces, no solo es una virtud, sino una actitud espiritual fundamental que nos permite estar más cerca de Dios y experimentar su gracia. La persona humilde reconoce que, por sí misma, no tiene nada que ofrecer a Dios, pero confía en su misericordia y en el amor divino que la alcanza sin condiciones. Este acto de humildad, que comienza con el reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, nos abre al amor de Dios. Al ser humildes, nos despojamos de nuestra autosuficiencia y nos abrimos a la acción de la gracia. La salvación no depende de lo que logremos, sino de nuestra capacidad para reconocer que, sin Dios, no podemos hacer nada. Esta humildad nos lleva también a servir a los demás, a ser generosos, a buscar el bien común y a vivir el mandamiento del amor al prójimo. El obispo de la historia, como tantos otros santos y figuras cristianas, no se destacó por sus logros materiales o por su capacidad para llamar la atención, sino por su dedicación al servicio de los demás. Su vida fue un reflejo de esta humildad radical que solo puede encontrarse en aquellos que han entendido que todo lo que son y todo lo que tienen es un regalo de Dios. En lugar de vivir para sí mismos,
vivieron para los demás, entregando su tiempo, su energía y su amor sin esperar nada a cambio. Y es en este acto de entrega y servicio donde se encuentra la verdadera gloria, la que no se mide por la admiración humana, sino por el amor que se ofrece desinteresadamente. La humildad y el servicio. La humildad verdadera no solo se expresa en el reconocimiento de nuestras limitaciones, sino también en el deseo de servir. Servir a los demás es un acto que nace de la humildad genuina. Si creemos que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios, entonces debemos estar dispuestos a compartirlo, a ponerlo al servicio de los demás. El servicio desinteresado es una de las manifestaciones más claras de la humildad cristiana. Al servir a los demás, no buscamos reconocimiento ni prestigio, sino simplemente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. En este sentido, la historia del obispo es una historia de entrega total, de vivir para los demás. A lo largo de su vida, él no buscó la fama ni el poder, sino que vivió en total humildad, buscando siempre hacer el bien a los que lo rodeaban. Su vida fue una constante llamada a la conversión, un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en el reconocimiento social, sino en la disposición de servir a Dios a través del servicio a los demás. La humildad y el amor genuino. La humildad también está profundamente relacionada con el amor genuino. El amor cristiano, tal como lo enseña Jesús, no busca lo propio, no se jacta, no es orgulloso, sino que es paciente y bondadoso. La humildad, por lo tanto, es una condición indispensable para vivir este amor auténtico. Solo cuando somos humildes podemos amar de manera desinteresada, sin buscar recibir algo a cambio, sino simplemente buscando el bien del otro. La verdadera gloria no se encuentra en la búsqueda de la admiración humana, sino en el servicio desinteresado y en el amor genuino por los demás. El amor que se refleja en la humildad es un amor que no se mide por la cantidad de aplausos o el reconocimiento, sino por la pureza del corazón y la disposición a dar sin esperar nada a cambio. Es en este amor, humilde y auténtico, donde encontramos la verdadera salvación. Reflexión final. La historia del obispo nos invita a examinar nuestros corazones y a vivir de manera auténtica, sin vanidad ni orgullo, buscando siempre la gloria de Dios sobre la nuestra. En un mundo que constantemente nos empuja a destacar, a sobresalir y a ser admirados, la humildad es el camino contrario, es el camino de la verdadera grandeza, que se encuentra en el servicio y en el amor desinteresado. Al vivir con humildad, no solo nos acercamos a Dios, sino que también transformamos nuestras relaciones con los demás. La humildad nos permite ver a los demás no como medios para un fin, sino como hijos de Dios, dignos de nuestro respeto, amor y servicio. En este camino de humildad, descubrimos que la verdadera gloria no se encuentra en el reconocimiento humano, sino en la paz y la alegría de vivir de acuerdo con el plan de Dios, sirviendo a los demás con un corazón limpio y lleno de amor. Que esta historia y reflexión nos inspire a vivir con humildad, a reconocer nuestras limitaciones y a vivir para el bien de los demás, siempre buscando la gloria de Dios sobre la nuestra.